Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido a esta convocatoria. El sentido de esta reunión no es propiamente una conferencia ni una mesa redonda. Los profesores que nos acompañan están todos ellos unidos en torno al Reader, que está publicado en inglés, hacia un archivo cultural de la movida, y se han acercado a la Biblioteca Nacional con la intención de establecer una relación no solo con la biblioteca, también con otras instituciones, para ir construyendo ese archivo y poder ir colaborando en ese proyecto de investigación que ellos desarrollan. Por parte de la Biblioteca Nacional, pues estamos muy agradecidos de que se hayan acercado a nosotros y, en la medida de lo posible, pues dispuestos a prestarles la colaboración que se merecen. La movida, ya hablarán ellos, pero bueno, responde a un momento importante de la cultura española. Sí, se oye lo suficiente. Y los profesores que nos acompañan y a los cuales les quiero dar las gracias son Rosie Song, que es una de las editoras del Reader, William Nichols, el otro coeditor, el profesor Jonathan Snyder, el profesor Héctor Fouce y Juan Pablo Bert, que es quien tuvo la iniciativa de acercarse a nosotros. A todos ellos, muchas gracias, y le voy a pedir a Juan Pablo Bert que haga, digamos, de moderador para dar las palabras sucesivas. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Perdón por el volumen, que se controla difícilmente. Bueno, lo primero de todo, por supuesto, es agradecer a la institución que nos acoge la posibilidad de hacer la presentación de este libro, y es la institución que cualquier libro desearía ser presentado aquí. Bueno, es el principal depósito documental del país y, bueno, una institución más que centenaria que, por supuesto, el ofrecimiento de hacer la presentación aquí constituye, pues, como no, todo un privilegio. Bien, por eso es insoslayable agradecer a la institución en las personas de, en primer lugar, su directora, Ana Santos, al director del departamento que gestiona este tipo de actividades, Carlos Alberdi, y a su colaboradora, Gemma Hernández. Aunque ya he hecho la presentación formal, Carlos, sí, me parece que habría que referenciar un poco la dedicación de cada uno de los componentes de esta mesa, bueno, de los editores, es decir, aquellos que, bueno, pues ya más adelante contarán ellos la génesis de la obra, del proyecto, pero en cualquier caso ellos han hecho el trabajo de edición, es decir, de selección de los autores convocados, y después también pues labores de edición técnicas también. Bueno, el resto, ya digo, Rosie Song trabaja en el Bryn Mawr College de Filadelfia, William Nichols en la Universidad de Atlanta, Georgia. Bueno, yo trabajo en la de Castilla-La Mancha, y John Snyder, pues colabora con varias universidades, pero hasta hace poco con la NYU, y Héctor Fauce trabaja en la Complutense, en comunicación. Ya digo, sobre la génesis del proyecto, que tiene, por supuesto, su interés y sus características peculiares, ya hablarán mejor sus editores. Yo voy a limitarme a ilustrar la oportunidad o la relevancia del tema que es el objeto de este conjunto de ensayos,
y de la idoneidad de su formato o de la tipología del enfoque, de su enfoque. El formato es el reader, es decir, el conjunto, la colección de ensayos sobre un tema general que se presenta bajo este título. El título creo que además es muy expresivo, ¿no? Tiene un archivo cultural de la movida, regreso al futuro. Quizá el subtítulo sea más enigmático, incluso para mí lo sigue siendo. ¿En qué medida, en qué sentido es un regreso al futuro? Eso también me gustaría comentarlo con los editores y estos autores, ¿no? Bien, pero lo del archivo cultural sí es importante porque nos pone en la pista de algo que, bueno, después quiero desarrollar más adelante, y es la continuidad de este proyecto, como un estudio cultural y la generación de un repositorio, de un archivo virtual, que recoja ya todos los materiales utilizados hasta el momento, todos los materiales documentales, ¿se entiende? Bueno, documentales y analíticos, ¿no? Y después potencie o permita el desarrollo posterior de esta clase de estudios. Bien, pero lo primero que hay que resaltar es la colaboración de una notable cantidad de universidades americanas, 14 universidades americanas y una neozelandesa y 2 españolas, a la que yo pertenezco y la Complutense. Lo cual denota, para empezar, un interés global del asunto y, sobre todo, un asunto que, bueno, sí, efectivamente, no está muy alejado en el tiempo. Al fin y al cabo, estamos hablando de un fenómeno que se produjo, pues hace, digamos, si consideramos que la clausura de este fenómeno se puede establecer en torno a finales de la década de los 80, o sea, de hecho se podría poner como clausura los fastos del 92, es algo que he propuesto yo siempre, ¿no? Es un ciclo cultural que efectivamente tiene sus orígenes probablemente antes de el último lustro del franquismo, y su clausura muy probablemente, esto es algo ya todavía debatido, pero en fin, es una propuesta en los fastos del 92. Bien, y digo que a pesar de su cercanía, existe ya una perspectiva importante, y sobre todo lo que creo que es más interesante, cómo el fenómeno se ha categorizado historiográficamente, ¿no? La movida, ya digo, se establece. ¿Cómo? Me la pongo aquí más cerca, pero es que entonces atrueno. ¿No se me oye normal? ¿No se me oye bien? Por eso yo creo que incluso podría prescindir de esto, ¿no? Bueno, vale. Bien. Es una categoría, como he dicho, que engloba el conjunto de fenómenos socioculturales que tuvieron lugar en España, en Madrid como epicentro, en estricta sincronía y congruencia con el mejor conocido proceso de transición política. Esto es algo también discutible, por supuesto, pero, en fin, digamos, esta es una premisa del asunto, es decir, la sincronía entre este proceso cultural, que algunos pueden considerar incluso giro cultural importante, es decir, un cambio de las actitudes, en los comportamientos, en los sistemas de valores de un conjunto muy amplio de la sociedad española, pero que se manifiesta de manera epitómica en la ciudad de Madrid, que efectivamente coincide con el proceso, digamos, político. Bueno, pues de hecho este fenómeno, o los dos fenómenos, la vinculación, la sincronía entre los dos, se ha constituido desde hace algún tiempo en un fenómeno de tal envergadura que ha terminado por suplantar a la guerra civil como referente de la historia española contemporánea para la historiografía general.
En la medida en que la transición se ha convertido también en una especie de canon del giro político pacífico, es decir, propiamente político, para analizar o evaluar otros casos subsiguientes en el mundo, el proceso cultural que, como se ha dicho, le acompaña, la movida, se ha visto convertido en categoría de historia de la cultura. Resulta conveniente argumentar a favor de la pertinencia de su abordaje con las metodologías y presupuestos operativos de los estudios culturales, igual que conviene señalar que el grupo formado con ocasión de esta publicación tiene el propósito de proseguir el trabajo de investigación a través de una nueva plataforma de estudios, de la que también pretendo dar cuenta sumaria más adelante en este mismo acto. Por eso ya cedo la palabra a ellos dos para que nos cuenten la génesis del estudio. Muchas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias a Juan Pablo Ortega, a Carlos Alberti y obviamente a esta institución y a todos ustedes, ¿no? Aquí un viernes por la tarde cuando se está en Madrid, que estén aquí presentes con nosotros. Y bueno, y nosotros realmente no teníamos idea de que este proyecto iba a venir a parar aquí, ¿no? Y entonces esto ha sido una muy grata sorpresa para nosotros y también no sabíamos qué esperar. Así que esperemos que esta tarde sea un poco de conversación, si tienen preguntas también continuar un poco de diálogo. Y bueno, yo voy a explicar un poco de dónde salió este proyecto, qué era lo que estábamos pensando Bill y yo. Y luego invitar a nuestros colaboradores a que comenten un poco el trabajo que han hecho en este volumen. Y bueno, y como decía ya Juan Pablo, pues hablar un poco del próximo paso, ¿no? De este proyecto. Y es interesante porque nosotros cuando utilizamos la palabra archivo y pensábamos que estábamos... Bueno, aunque Derrida dice que el archivo nunca se cierra, ¿no? Pero nosotros hasta cierto punto estábamos pensando terminar, ¿no? O sea, no terminar, pero por lo menos hacer una lectura que nos satisfaga, ¿no? Sobre este periodo que tanta curiosidad nos había causado y bueno, y dejarlo allí, ¿no? Y de repente nos damos cuenta de que hasta cierto punto estamos abriendo un archivo, ¿no? Entonces, la posibilidad de colaborar con nuestros colegas españoles y con esta institución y de indagar un poco más allá de lo que nosotros hemos podido ver, ¿no? Que circula, por ejemplo, por Internet o por cosas publicadas, pues se pueda ampliar, se pueda ver, enfocar más como objeto de estudio, ¿no? Y creo que el tema de la movida, sobre todo, es curioso, ¿no? Porque produce una mirada de doble curiosidad. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, como extranjeros, hablamos de la movida, siempre la reacción de nuestros conocidos, amigos, colegas españoles es ¿y a ustedes de qué? ¿Por qué están interesados en la movida, ¿no? ¿Qué pintan o por qué, ¿no? ¿Cómo es que les interesa, ¿no? Incluso hoy Carlos preguntaba, es que nos hace mucha gracia, ¿no? O, nos produce curiosidad porque unos extranjeros, unos gringos, ¿no? Están interesados en el tema. Y para nosotros es también un caso de curiosidad, ¿no? en el que, por ejemplo, en nuestra preparación académica como hispanistas en programas universitarios, ¿no? de los Estados Unidos, y los dos nos dedicamos a enseñar literatura y cultura de la España, ¿no? moderna. La movida siempre se ha presentado como un referente obligatorio, ¿no? a la hora de hablar de la idea de una España moderna después del franquismo, una España transformada, una España cosmopolita, abierta, etc. Y siempre se ha dicho que sobre la movida se ha dicho todo, y sin embargo siempre continúan estas conversaciones, ¿no? Y
hablando entre los dos y otros colegas también, empezamos a notar que lo único que sabíamos de la movida realmente eran textos de carácter autobiográfico, memorias personales, anécdotas, miradas nostálgicas, claras lecturas políticas, ¿no? Sobre un momento que empieza a representar muchas cosas que a lo mejor no eran parte de esa primera intención. Entonces estábamos pensando que realmente qué es, ¿no? O sea, si podríamos nosotros desde una perspectiva de fuera ampliar un poco la visión de lo que fue la movida más allá de una experiencia juvenil, más allá de salir a divertirse, también conectar, ¿no? Un poco esta experiencia con otros momentos culturales y sociales que están ocurriendo en ese momento, ¿no? Entonces, la idea era ampliar, ¿no? Nosotros tal vez poder identificar una juventud que ahora se estudia, ¿no? Hay estudios sobre youth movements, youth culture, por ejemplo, o el hecho de que publicaciones alternativas, por ejemplo los weeklies, ¿no? Se han utilizado como modelo para publicaciones de la movida como La Luna de Madrid, por ejemplo. Como la movida siempre se habla en términos de uso de drogas, pero siempre a nivel anecdótico. Queríamos ver números, cuántas víctimas, qué generación se ha perdido, se ha dejado de perder, cuál es el factor de la clase social, ¿no? Económica, el impacto que tiene, ¿no? En esta organización cultural y juvenil, etcétera. Entonces era un poco lo que nosotros queríamos ver e invitamos a nuestros colegas, especialmente de la Academia Americana, porque es el tipo de trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Y bajo el label, ¿no? el nombre de Cultural Studies, pues estamos viendo prácticas, experiencias, ampliamos un poco la mirada hacia lo urbano, hacia lo popular, hacia lo no visto como objeto de estudio tradicionalmente. Y la verdad es que quedamos muy gratamente sorprendidos, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, haya entusiasmado a muchos de nuestros lectores, que se haya dado este interés, que estemos hoy aquí, por ejemplo, pues nos hace pensar que a lo mejor la corazonada que teníamos de que esto podía ser un poco más allá de una mirada curiosa, vamos a ver en qué termina todo esto, ¿no? Y bueno, el hecho de que la movida, como comentaba Juan Pablo, está creando significados y diferentes significaciones. Yo creo que cada momento, cada generación, ahora por ejemplo estamos volviendo a mirar la transición, ¿no? Este momento se está leyendo de diferentes maneras, ¿no? Y entonces tratar un poco de documentar eso también y tratar de restar también un poco lo político, enfocarnos en la parte estética, ¿no? Esta idea de visualizar el material que queda, ¿no? Rastrear, ¿no? esta materialidad de esta experiencia. Y lo que decía Juan Pablo de un futuro, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que era como un juego de palabra también, ¿no? O en la canción, ¿no? El futuro ya está aquí. Y también conectado un poco a esa mirada utópica hacia el pasado tan fuertemente contrastada con un presente de que se siente como crisis, que se siente como un momento muy difícil para todos, ¿no?
En fin, algunas de estas ideas, ¿no?, son las que nos motivaron a organizar esta serie de trabajos, y creo que lo importante de resaltar de estos trabajos es que esta lectura hacia esta España se realiza en contexto un poco más amplio, ¿no? Los trabajos académicos en los cuales se sostienen nuestros colegas son trabajos que se aplican a otras situaciones, a otras condiciones. Se establecen con puntos de contacto, por ejemplo, y tratando de mirar más allá de la excepcionalidad, ¿no?, de este momento español que sale de una dictadura, etcétera, ¿no? Que sí, que por sí es muy importante, pero que también España estaba viviendo un momento de muchos contactos con el exterior, ¿no? Y creo que eso se olvida muy fácilmente. En fin, entonces yo me voy a callar y voy a invitar a mis colaboradores que hablen un poco sobre sus capítulos, y Juan Pablo que nos hable un poco sobre lo que podría representar nuestro próximo paso, y también tal vez contestar algunas preguntas del público si las hay. Gracias. También quería agradecer a Juan Pablo por ayudarnos a tener este evento aquí. Ha sido un placer enorme cruzar el Atlántico para algo así. Nunca, cuando empezamos a plantear la idea de un proyecto así, no sabíamos nunca ni pensamos en ningún momento que íbamos a estar aquí en la Biblioteca Nacional hablando de la movida, ¿no? Y para ampliar un poco lo que, o para complementar lo que estaba comentando Rosie, el proyecto, la concepción del proyecto empezó en 2006 en una conferencia en Nueva York, hablando con un par de cervezas delante de la falta de estudios críticos académicos sobre la movida y por qué no lo hacemos nosotros, ¿no? Y entonces empezó como un panel de una conferencia académica y luego lo extendimos un poco a una sección especial de una revista probando un poco las aguas, a ver si había interés, si cogía interés y tal, ¿no? Y luego sobre la marcha nos dimos cuenta que la movida en sí como objeto de estudio, como bien ha señalado Rosy, también se ofrecía para, digamos, globalizar los estudios hispánicos, ¿no? De trascender la idea de la movida como un fenómeno puramente madrileño. Entonces, en el libro, una de las secciones es movidas periféricas, ¿no? Entonces, de conectar la movida madrileña con otras movidas en otras partes de España, pero también establecer conexiones con lo que estaba pasando con movimientos de juveniles de Londres, de Nueva York, de Berlín, de París, ¿no? Entonces, contextualizar la movida dentro de como un fenómeno global e internacional, ¿no? Que nos parecía muy importante para trascender esas fronteras. Luego, por otro lado, otras fronteras que queríamos trascender, que la cuestión, el campo de estudios culturales nos lo permite, es usar la movida para hablar de la transición, pero desde una perspectiva de las humanidades. Vas a la FNAC o vas al Corte Inglés, vas a la Casa del Libro, hay un montón de libros sobre la transición, pero desde una perspectiva de ciencias sociales, de ciencia política, de historiadores y tal, pero desde la perspectiva de las humanidades y la producción cultural y la influencia del capitalismo en una cultura subterránea de los años 70, 80 y qué efectos dentro de una producción humanística tiene, cosas así, pues hay muy poco, ¿no? Entonces, nada de eso teníamos en la mente cuando empezamos, pero a lo mejor latente estaba, ¿no? Entonces, realmente yo también estoy súper contento con cómo el libro ha salido. Hay un ejemplar que está pasando por el público, entonces podéis ver hay 4 secciones, si me acuerdo bien, no lo he mirado, pero una es como un intento de teorizar la movida, establecer
un marco teórico, un marco filosófico de empezar a definir qué es este objeto. Luego hay otra sección de movidas periféricas, luego una sección sobre lo urbano, la movida como un fenómeno urbano, y luego hay otra que es la memoria de la movida. ¿Ves? Me acuerdo bien. Entonces, en cada caso es un intento de aproximarnos a la movida, a este objeto de estudio, desde varias perspectivas, ¿no? Y para nada significa la palabra final. Para mí esto es tirar la primera piedra y ver qué respuestas recibimos, qué contestaciones al libro hay, empezar un diálogo crítico, académico sobre este objeto de estudio, ¿no? Y para hablar un poco de mi contribución al libro, yo escribí sobre la movida en el museo. Entonces yo analicé dos exposiciones museísticas del 2006-2007. Una que es Mi movida de Pérez Mínguez y otra que es La movida que se fue organizado por la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, analizar la movida en un espacio de representación que es el museo, el efecto que tiene en la memoria colectiva cuando pasa por un discurso que aporta una ideología a este objeto de estudio, ¿no? Entonces, no quiero hablar demasiado, me gustaría luego pasar a preguntas más adelante, entonces voy a pasar la palabra, si luego queréis que hable más de ese artículo, yo encantado, pero tampoco quiero aburrir aquí, ¿no? Entonces voy a pasar el micrófono a los colegas. Entonces lo paso a Jan para que hable un poco de fantasmas. Gracias. Bueno, muchas gracias también a Rosy y Bill por invitarme, ¿no?, a formar parte de esta conversación hoy, pero también parte del volumen, y a Juan Pablo por organizar el evento de hoy. Y pues mi contribución al volumen de ensayos en realidad sí tiene una parte que tiene que ver con el fantasma o fantasmal, pero específicamente la fotografía. Es decir, intento hacer una lectura de la fotografía, la producción fotográfica asociada con la movida. Y digo asociada con porque en realidad es muy difícil, intentar definir cuáles son aquellos fotógrafos y aquella producción fotográfica que pertenece efectivamente a lo llamado, ¿no?, como la movida. Sin embargo, hay algunos nombres que saltan, me imagino que os reconocéis a varios, como Oka Leile, Bárbara Allende, Alberto García Lix, como la cara B, ¿no?, digamos, de la movida, si se asocia muchas veces con una euforia, pues también vemos drogas, la adicción, la violencia de la movida, o por lo menos de aquellos años también, a través de la imagen de García Lix. También los estudios sociológicos, o lo que podríamos entender como un estudio, una aproximación casi sociológica, en la fotografía de Miguel Trillo, que intenta documentar las llamadas tribus urbanas en su entorno, es decir, en las ciudades y en las prácticas cotidianas durante ese proceso de transición política que podemos entender como una reclamación del espacio público también, después de los años de dictadura. Y finalmente, también tenemos, claro, la figura de Pablo Pérez Mínguez, que hemos comentado o mencionado aquí, cuyo estudio sirvió como cuna de la movida también, ¿no?, de donde pasaron muchos artistas, muchas figuras, y han participado en lo que es, si tuviéramos que definir la esencia de la movida, sería eso de la producción creativa entre amigos, lo efímero en la casa de alguien, ¿no? En ese caso, lo que tenemos es más o menos, entre otras, una selección de otros fotógrafos, Félix Lorrio, Juan Ramón Yuste y otros. Intento hacer una lectura
de la lógica temporal de la movida. Es decir, si entendemos que la movida no es necesariamente un movimiento, sino más bien un fenómeno, y si carece de, digamos, un proyecto que podemos designar como proyecto en sí, podemos empezar a aproximar un estilo de lógica temporal en un presentismo, un presente que rechaza cualquier herencia de un proyecto hacia el futuro, que vemos efectivamente en el no future, ¿no? Del punk, ¿no? Y también un rechazo hacia el pasado, es decir, un rechazo hacia los años de dictadura que se consideraba como muchas veces la pesadez de las instituciones, la Iglesia Católica, la dictadura en sí, que vemos en la fotografía que pasa muchas veces por las figuras del militar, el obispo, el teniente y la cultura oficialista, tal como se designaba durante los años de dictadura, es decir, los tópicos de Spain is different, por ejemplo, ¿no? El toreo, el folclore, el flamenco, que vemos muchas veces en las fotografías, pero trabajadas como tópicos con mucha ironía, ¿no? Para deconstruir un poco esa herencia y pesadez de una cultura oficial de los años de dictadura. Entonces podemos entender que a pesar de considerar el presentismo de la movida pues un proyecto apolítico, por otro lado sí, al menos en alguna producción fotográfica, vemos que hay huellas, ¿no? De un proyecto, no un proyecto político, pero el proceso de deconstruir esa herencia del pasado. Entonces, todo esto es también engastado dentro de una lectura sobre la historia de la transición política y más bien a nivel no solo único en España, sino más bien a nivel mundial. Para ello hablo del fantasma, me refiero específicamente al libro de Espectros de Marx, de Jacques Derrida. En ese libro Derrida propone que una de las muchas cosas que propone es que la euforia de aceptar una democracia liberal guiada por el mercado libre y para los mercados se convirtió después de la Guerra Fría en la única alternativa, ¿no? Es básicamente nuestra herencia. Entonces, intento hacer una reflexión sobre este texto de Derrida y la movida también, y su lógica temporal, para entender o proponer que a pesar de ser un movimiento o no un no movimiento, un fenómeno apolítico, que su lógica comparte, o su lógica temporal comparte ciertos rasgos en común con esa euforia y intensa exploración del individualismo, de aceptar la modernidad de una nueva democracia liberal mercantil, ¿no? De aquellos años, que no es necesariamente único al caso español, sino que más bien relacionado a otras sociedades postdictatoriales, como ha argumentado Susana Draper en varios casos latinoamericanos. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que intento hacer a través de una lectura de imágenes. Y para terminar, quiero comentar un punto más, y eso es que intento ofrecer una reflexión sobre las distintas corrientes artísticas también en la fotografía en los finales de los años 70 y durante los años 80, porque solemos tener, también yo, en este proceso a la hora de presentar o de enseñar la movida a mis alumnos norteamericanos, de
de quizás retratar los años 80 como si fuera sinónimo con la movida. Y existe mucho peligro en hacer eso. Entonces quería también dar ese toque en mi propia escritura, en esta contribución, a reconocer otras corrientes artísticas en la fotografía no asociadas con la movida. Entonces, si hay preguntas más tarde, animamos el diálogo. Sí, muchas gracias. Gracias. Yo cuando cojo el volumen y veo las universidades en las que trabajan mis compañeros en el índice, no puedo menos de quedarme un poco alucinado, ¿no? Y veo que hay gente que tiene sus doctorados en Berkeley, que da clases en Santa Bárbara, Cornell, estas cosas, ¿no? Y digo, ¿qué hace un tipo de la Universidad Complutense de Madrid en esto, ¿no? Y es curioso que nos llama la atención que todo el mundo dice, bueno, qué curioso, ¿no? Que hay un montón de profesores de hispanistas americanos a los que les interesa la movida. Bueno, también es curioso, por otra parte, que haya alguien de una facultad de comunicación o del mundo universitario español al que le interese la movida, ¿no? O sea, yo devení en movidólogo cuando era un estudiante de doctorado en busca de un tema que tuviese algo que ver con música, política y juventud. En la época gloriosa de la Ruta al Bacalao, la primera idea fue, hagamos una historia que vaya de los yeyés y los brincos a Chimo Bayo y la Ruta al Bacalao, y con una parada en la movida, ¿no? Y parecía como una cosa como muy coherente y muy organizada. Afortunadamente alguien me dijo que esas cosas hay que trocearlas y hacerlas de poquito en poquito, y llegué a la movida. Y descubrí que lo que para mí en aquel momento era, bueno, pues, digamos, simplemente una elección pragmática, y lo que era también lo que yo consideraba un problema, y es que yo en el 82 era un tipo que tenía 10 años y vivía en un sitio tan movidero como Lugo. Lo que yo pensé que en aquel momento podía ser un problema terminó convirtiéndose en la mejor baza a la hora de dar solvencia a mi análisis. Y creo que es una cosa que comparten todos los estudios del libro, ¿no? Y es que sobre la movida se ha escrito mucho, pero se ha escrito sobre todo desde dentro, ¿no? Los supervivientes, porque también por el camino han quedado un montón de cadáveres, cada uno ha contado su historia, ¿no? Y ha intentado darle el sentido de por qué nosotros triunfamos, por qué los otros no lo hicieron, o al revés, por qué nosotros no triunfamos y los otros sí que lo hicieron, ¿no? Y ahí es un espacio de luchas dialécticas muy poco pacíficas, diría además, ¿no? Entonces, cuando uno desde la universidad empieza a entrevistar a gente y a leer cosas y que la gente le... Pues hay un tipo ahí en la Complutense que quiere hacer una tesis doctoral sobre la movida y tal, descubres cómo esta situación de ser de fuera y encima del mundo académico genera una peculiar tensión, ¿no? Por una parte está la fascinación de... Hombre, qué bien, ya por fin los de la universidad habéis salido de la Torre de Marfil y trabajáis sobre cosas que a la gente le interesan. Porque, bueno, Kierkegaard está bien, pero, no sé, es como... Hay temas como más mundanos, ¿no? Pero al mismo tiempo es como... Saca tus sucias manos académicas de mi movida, ¿no? Entonces estás ahí en una especie de curioso limbo donde qué bien que no estuvieses, pero, chaval, nunca lo entenderás porque no estabas ahí, ¿no? Dices, bueno, ya, pero creo que Anthony Vivor tampoco estuvo en Stalingrado y sus 800 páginas siguen siendo el libro de referencia sobre el asunto, ¿no? Entonces, creo que buena parte de los trabajos, o todos los trabajos del libro comparten eso, ¿no? En un momento cuando estaban hablando mis compañeros me daba cuenta de que los 80 españoles tienen una cosa en común con los 60... bueno, en Estados Unidos posiblemente, ¿no? Y en el resto del mundo. Y es que lo recordamos como una época eufórica, trepidante, como muy idealizada,
pero cuando uno realmente, digamos, detiene la imagen y piensa lo que hay detrás, es una época tremendamente brutal, ¿no? En el sentido, yo qué sé, de que los 60, uno piensa, los 60, bien, los hippies, el LSD, no sé qué, pero por otra parte es como, es una década en la que le pegan un tiro al presidente de Estados Unidos y al fiscal general, y es como cualquier, digamos, hay esta tensión donde parece que la memoria se queda con lo más bonito y aniquila todo lo oscuro. Y la movida es igual, ¿no? Es muy interesante el capítulo dedicado a las drogas, ¿no? El canto de la tribulación, la revista que dirigía García Lix, en un momento publicó un volumen que se titulaba A los caídos, en un homenaje a los caídos, ¿no? Y era una nómina de muertos, ¿no? Era como estos cementerios americanos llenos de cruces de los caídos en Vietnam. La movida es una época, igual que la transición, terriblemente conflictiva, ¿no? Y nuestra memoria se ha quedado como con la parte brillante y chisposa, ¿no? Y mi artículo precisamente en el volumen engancha por ahí, ¿no? Yo creo que la movida triunfa en los 80 como una metáfora, ¿no? Y triunfa como una metáfora de lo que en aquel momento España intentaba, cómo quería España verse a sí misma, ¿no? Un país moderno, que dejaba atrás esta losa histórica, un país que se integraba internacionalmente, que por primera vez se apuntaba a un movimiento cultural internacional de calado de forma contemporánea, no como de segunda mano, sino como aquí también vamos igual de punkis y nuevaoleros que en Camden y que en Nueva York, ¿no? Esa idea no deja de ser curioso cómo esta idea de modernidad que mueve toda la movida está muy en paralelo con aquel eslogan con el que el PSOE llega al poder en el 82, por el cambio, ¿no? Y la famosa frase de Alfonso Guerra, a España no la va a reconocer ni la madre que lo parió, ¿no? Pues ese era perfecto, ¿no? Yo creo que la gran metáfora de la movida es una foto que publica Marie-Hélène Marc en un reportaje de Rolling Stone en el 85, cuando se celebran 10 años de la muerte de Franco. Ahí es una foto en la que aparece un punky con una cresta mohicana de una cuarta, con sus padres, ¿no? El padre está en pijama, tiene cara de mala leche, la madre lo abraza así como una piedad dolorosa, como me ha salido un hijo punky, ¿qué se le va a hacer, no? Pero aún así lo quiero. Todo esto en el contexto del clásico salón español, con sus sofás de Sky, sus cuadros de marinas y sus tapetes de ganchillo, ¿no? Es fantástico, porque si necesitabas una idea de cómo ha cambiado España, es esa, ¿no? Esta generación de estos señores tan rústicos ha generado a esta otra generación de chicos tan modernos, globales e internacionalizados. Y no es que estén muy contentos de eso, pero se toleran. No lo han echado de casa, ¿no? Bueno, pues es un poco, de alguna forma, la transición, ¿no? Y lo que tienen las metáforas, y eso que me interesa un poco en el artículo, es que las metáforas son construidas, no tienen nada de natural, ¿no? Las metáforas se construyen porque queremos resaltar una cosa, como nos han enseñado Lakoff y Johnson, ¿no? Porque hay aspectos de la realidad que queremos enfatizar y otras que no. ¿Por qué la movida es la imagen de la España moderna, democrática? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque ¿qué ibas a quedarte? ¿Con los cantautores y sus barbas y sus pantalones de pana? Eso estaba bien para hablar del antifranquismo, pero necesitabas una instantánea suficientemente potente que dijese, esto ha cambiado. Sí, tú puedes decir, mira, es que ya tenemos unas cortes democráticas y cada 4 años votamos y tenemos una constitución y ya no hay que cantar el cara al sol. Y dices, bueno, pero eso es como muy complicado de explicar, ¿no? Pero ¿cómo le haces una foto a eso? Es mucho más fácil hacerle una foto a un punky o simplemente ponerte un rato el programa de Ordovás en Radio 3 para escuchar que aquello que suena no se parece en nada a lo que sonaba unos años antes, ¿no?
Y ahí viene la famosa discusión, que de alguna forma en mi artículo está ahí, sobre cuál fue el papel de los gobiernos socialistas, tanto el municipal como el nacional, en el auge de la movida, ¿no? Una discusión que está sorprendentemente en auge, ¿no? Es como, ¿pero alguien ha visto que los políticos inventen algo alguna vez? Es decir, que los políticos inventaron la movida está muy bien, pero otra cosa es el poder de cooptación, de subirse a un carro, de apuntarse un tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Todos sabemos que el presidente del gobierno, cuando España gana el Mundial, pues va a la final, no vaya a ser que ganes y te pierdas la foto, ¿no? Si te elimina Chile, pues como que no se vean mucho, ¿no? Pues evidentemente, ¿no? Entonces, la idea un poco en el artículo es discutir esas cuestiones, ¿no? De alguna forma enlaza también con el artículo de Juan Pablo sobre lo político, ¿no? La movida es política, pues es política de otras maneras, ¿no? La reivindicación de la calle como espacio libre y público, que nos devuelve a su modernidad como tema a día de hoy, en la reivindicación del propio cuerpo como un espacio que es mío y en el que hago lo que quiera, sea ponerme una cresta o sea subirme en pelotas a las estatuas de Daoiz y Velarde en el 2 de mayo, ¿no? Es un poco lo que pretende trabajar el artículo, ¿no? Y como decía, creo que lo interesante de la movida en general es pensarla en esta doble dimensión de lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Los ganadores y los perdedores. Y que quizás ha habido un intento muy claro de un grupo de triunfadores de la movida de patrimonializarla, ¿no? Y decir, la movida éramos nosotros tres y que somos unos tipos estupendos, geniales, súper creativos. Y creo que el gran poder de la movida tiene que ver con precisamente lo contrario, ¿no? Antes se hablaba de Miguel Trillo, ¿no? Las fotos de Miguel Trillo, que tiene esta maña, esta habilidad en un momento de decir, bueno, lo del escenario es interesante, pero lo que hay fuera del escenario es muy interesante. ¿Quién está viendo los conciertos? Eso fue el gran logro, ¿no? Y en ese sentido hay un trabajo tremendo todavía por hacer, ¿no? Decía Rossi, no, vamos a hacer el artículo, el trabajo que cierre, ojalá, ¿no? Pero como el otro día corregía las conclusiones de la tesis doctoral de Fernán del Val, que está ahí en la platea, que estudia precisamente a unos de los perdedores de la movida, ¿no? El heavy metal. ¿Por qué la imagen de la movida, del triunfo de la movida es Alaska y no es Obús, ¿no? Y el pobre Fortu tiene que ganarse la vida ahora saltando desde el trampolín en la televisión, ¿no? Pues en buena medida por unas dinámicas socioculturales importantes. ¿Quién era amigo de quién? ¿Quién tenía las conexiones? ¿Quién entendía cómo funcionaba aquello? ¿Quién podía irse a Camden a comprar discos y quién no? ¿Quién tenía mujer e hijos y a los que les tenía que alimentar? ¿Quién había probado ya a tocar las orquestas de chunda chunda por los pueblos? ¿Y quién, cuando no le apetecía tocar, se iba a la facultad a hacer apuntes de carboncillo, ¿no? Esas cosas son importantes y abre el campo de todo lo que nos queda por hacer, ¿no? Entre otras cosas, y con eso cierro, por ejemplo, cuantificar de una puñetera vez cuál fue el apoyo real de las instituciones a cada uno de los tribus musicales, ¿no? Realmente, ¿cuánto se puso, tribus musicales y no musicales? ¿Cuánta pasta se puso para Arco? ¿Cuántos eventos promocionales se montaron para Arco? ¿Cuántos se montaron para el heavy metal? ¿Cuántos se montaron para el pop? ¿Cuántos para el rock? ¿Cuántos para...? Lo que pasa es que hay que conseguir investigadores que se atrevan a sumergirse en los prolijos archivos administrativos, pero trabajo por hacer, nos queda mucho afortunadamente. Así, a lo mejor dentro de 10 años presentamos el volumen 2. Back to the Future 2. Bueno, aunque yo me encuentro perfectamente eximido de la tarea de hablar de mi aportación, porque ya lo ha hecho Héctor, sin embargo voy a continuar con lo que le estaba comentando. Es decir, sí, efectivamente tampoco el proyecto que está ahora en mantillas
está en fase de idea, del archivo virtual que antes se mencionaba y que prometía hablar de él, tampoco pretende cerrar el tema. Efectivamente, hay un fenómeno también que no hemos, del que no hemos hablado y que caracteriza el momento histórico, y es un fenómeno que se da a escala global también, y es la integración. Bueno, este mismo estudio es un ejemplo de ello. La integración de los estratos de la cultura. Digamos que desde épocas, no demasiado alejadas, pero sí ya algo remotas, como los 60, pues se articularon estudios sobre los niveles de cultura. Hombre, el más conocido aquí en España, pues creo que muchos de ustedes lo habrán manejado, ¿no? El famoso de Humberto Eco, de Apocalípticos e Integrados, ¿no? Bien, efectivamente esa escisión o ese abismo cultural que, llevaba arrastrándose pues durante un siglo y pico, desde el nacimiento de lo que llamamos cultura de masas, pues precisamente en buena parte del mundo, en esa época, un mundo más desarrollado, culturalmente más desarrollado, como podrían ser Estados Unidos, en general los países anglosajones, y en España en los años de la transición se produce esa integración, es decir, cómo se asume que la única forma de producir cultura, el único canal a través del que se produce cultura son los medios de comunicación de masas, pero se asume no como algo fatal, sino como algo pues productivo. ¿Se asume desde dónde? Se asume no desde los propios medios que en ello estaban, desde siempre, sino se asume desde la cultura académica. Bien, esto ya digo, este estudio es un ejemplo más de que eso ha sucedido. Pero bueno, precisamente hoy nos queda por inventar las fórmulas en las que se desarrollen este tipo de estudios de una forma articulada y orgánica. De hecho, el proyecto de archivo cultural, de archivo virtual, sobre este archivo cultural que ya se ha iniciado en su construcción, no es solo crear un repositorio de materiales, es también crear una plataforma de estudios en la que los estudios se compartan y funcionen casi como un consejo editorial que tenga responsabilidad en esta línea de estudios. Es decir, que sea una plataforma no solo de crítica, también de edición y de edición, sometida a un rigor crítico. De modo y manera que también procure alguna forma de validación académica de este tipo de estudios. Bueno, ya digo que es una idea en la que tenemos que seguir conquistando voluntades y acumulando socios. Bueno, debo decir que esta institución que nos acoge en este momento pues ha tenido una actitud pues muy positiva con respecto a este proyecto. Entonces, desde aquí también pues animo a quienes entre el público pues tengan alguna interés en este tipo de estudios, a que se sumen a la iniciativa, que ya irá tomando cuerpo a lo largo de este otoño, y espero poderla presentar ante las entidades que financian este tipo de cosas a lo largo de este curso, ¿no? Y finalmente quiero agradecer precisamente al responsable de la biblioteca digital de esta institución, José Luis Bueren,
pues la buena acogida que le dio a esa propuesta que le hice en su momento. Porque no olvidemos que una importante parte de la documentación que finalmente formará ese archivo virtual, pues tiene como residencia esta casa. Como saben ustedes, en esta institución se recoge todo lo publicado en el país desde hace ya muchísimos años. Y por supuesto todos esos años están perfectamente documentados. O sea que buena parte del trabajo hay que hacerlo aquí. Esta es nuestra mina. Bueno, pues muchas gracias y me gustaría, si tienen algún tipo de pregunta, observación y tal, pues podemos establecer algún tipo de diálogo en este momento, que estamos bien de tiempo. Bueno, pues a ver, vamos a crear una plataforma de comunicación que sí, que en la que puedes intervenir. Después me das tu si alguien pasas la palabra. Sí, empezando por correo, sí, y ya iremos convocando reuniones. En fin. Pero claro, es un grupo transatlántico, entonces tiene sus problemas para reunirnos, tenemos unos ciertos problemas. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería agradecer la presentación y la elaboración de este reader que tiene una pinta estupenda. Lo que a mí me gustaría comentar e insistir, y que ya se ha comentado en la mesa, es que yo creo que durante mucho tiempo se ha trabajado sobre la movida a partir de esos trabajos memorísticos, biográficos, pero hay todo ese material documental sobre el que yo he trabajado aquí en la Biblioteca Nacional, revistas, prensa cotidiana, que todavía no ha sido explotado y que me parece que es fundamental para entender muchas de las dinámicas y de las lógicas, ¿no? Sobre todo yo creo que la labor del diario El País y de periodistas como José Manuel Costa en su momento, de Diario 16, con Pedro J., yo creo que son clave para entender la legitimación de toda esa escena, ¿no? Y creo que es un trabajo complicado de hacer, como decía Héctor. Alguien tiene que sumergirse en unos fondos bastante importantes, pero bueno, que creo que es un trabajo muy importante. Y también a nivel de televisión hay materiales sobre pues, la Edad de Oro, Popgrama, hay muchos programas en YouTube. Ahora además en YouTube hay mucha documentación, y también sobre radio. Creo que se ha hablado mucho de la importancia de Jesús Ordovás, de Radio 3, pero se ha trabajado muy poco sobre ese material, que ahí no sé si está disponible o no en Radio Televisión Española, de esos programas, de todo eso, ¿no? Eso era un poco lo que quería comentar. Como dice Juan Pablo, bienvenido a la mina. Ahí hay una ventaja y un inconveniente para el trabajo que era por delante. Uno, la ventaja, o sea, ya me hubiese gustado a mí cuando hice la tesis doctoral, que luego salió publicada el libro, tener YouTube, por ejemplo, ¿no? Yo publiqué la tesis en 2005, la leí en 2003, o sea que aquello de YouTube era una cosa que había uno que decía, hay un sitio donde se pueden ver vídeos. Claro, y ahora la pregunta es, ¿hay algo que no esté en YouTube? ¿No? Yo quiero buscar la actuación de tal grupo, el reportaje que se hizo sobre tal pintor, y es alucinante. Ahora el problema es el contrario. Ahora lo tienes todo, gestiona eso, ¿no? O sea, una cosa es estar en una mina en la que estás buscando la única beta que hay, y otra es una mina que produce tanto que no tienes suficientes camiones para sacar el mineral hacia afuera, ¿no? Y luego hay una cuestión tremenda, ahora que dices lo de Radio 3, y es que en este país tenemos una cultura archivística terrible. O sea, aquí no sé, a lo mejor yo soy muy mitómano, pero uno le fascina muchas veces leer publicaciones académicas americanas donde dice, el fondo de tal artista está en tal institución, esto lo encuentras aquí. Aquí no, aquí cierra, yo qué sé, una discoteca o una discográfica cierra su sede después de 40 años en España, y todo lo que había en las estanterías termina en un contenedor.
que es un sitio que, como todos sabemos, archiva de una forma un poco caótica, ¿no? Si tienes suerte, pues pasa alguien por allí, ve aquello y dice, ¡ostras, me lo llevo! Pero claro, nadie sabe dónde está, y eso está metido en cajas, entonces eso forma parte del problema. Y Radio Nacional en ese sentido es terrible. O sea, yo intenté usar el archivo de Radio 3 y me terminaron reconociendo que existió durante una temporada hasta que el señor que lo llevaba se jubiló y alguien pasó un día por allí y dijo, ¿y todos estos papeles que pintan aquí? Oh, no sé, bueno, pues que los tiren. Entonces es dificilísimo conseguir una foto de los periodistas musicales de Radio 3 en acción en el 82. Si la tienen, las tienen ellos, ¿no? Y lo que sí es más posible es que esté, digamos, los programas grabados, eso sí, pero digamos, todo lo que es un poco el material periférico, a modo de ejemplo, hay una tesis doctoral de Xavier Baliño sobre la censura musical en España. Se conservan todos los partes de censura en el Archivo General de la Administración de Alcalá, pero lo que no se conservan son las portadas de los discos tal y como estaban garabateadas por los censores, ¿no? O sea, el censor recibía el disco, lo rayaba y te decía, esto tiene que quitarlo, esto no sé qué. Y a veces eso lo entregaba a un informe y a veces simplemente le hacía un informe muy general, decía, esto es pornográfico, ateo y no sé qué, y se lo daba junto con la portada corregida, con las correcciones que había que hacer. Esas portadas corregidas han desaparecido por el mero hecho de que tenían un tamaño muy incómodo para los AZs de archivo administrativo. En un momento alguien las tiró directamente. Esa es nuestra cultura de archivo con la que los investigadores tienen que lidiar. No, y añadir un poco más a esta idea del archivo desde fuera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, bueno, en mi caso, empezar a aprender o a oír sobre la movida y ver, ¿no?, los materiales que circulan por ahí siempre tienden a ser los mismos, ¿no? Y de una forma se van fosilizando, van estableciendo un discurso que parece acapararlo todo, ¿no? Y la verdad es que entrar a ese mundo, ¿no?, y se ve que hay más, pero ¿quiénes son? O sea, ¿cómo van circulando estas imágenes, estos materiales? Y a lo mejor una idea que a mí me atrae mucho de toda esta conversación que hemos tenido con Juan Pablo y con los otros colaboradores es justamente ampliar, ¿no? Claro, gestionar siempre es complicado y gestionar también significa seleccionar, ¿no? Pero yo creo que después de 30 años o algo más, ¿no?, tal vez ya es tiempo de cambiar un poco los personajes, las historias, la manera en que nosotros hemos leído la movida hasta ahora, ¿no? Comentario para volver al tema del archivo, ¿no? Y algo que Héctor acaba de decir sobre Alcalá, ¿no? Y cuando se va al archivo allí, que es muy llamativo que se puede buscar por películas. Si quieres, por ejemplo, ver las hojas de censura de cualquier película, lo buscas y ellos te llevan el chip. Para los libros igual, pero para la música no. Y claro, esto es porque en algún momento alguien ha tomado la decisión, pues esto tiene un valor cultural y esto no. Así que, por ejemplo, no sé, es algo que a mí siempre me ha parecido muy interesante, es que en España en los años 80 los conciertos de pop recibieron más subvenciones que en cualquier otro país europeo. Así que si se fijan en las giras de los Ramones de los 80, hay 12 conciertos en España y 10 en el resto de Europa. En algún sitio esta información tiene que estar. Así que no sé si a nivel institucional vosotros podéis meter cierta presión para que esta información sea indexada, para que haya catálogos. Es que no sé realmente cómo funciona a nivel institucional, pero esto sería un paso adelante importante, ¿no? Yo diría que pedir a la Universidad Española que haga presión para algo
es Soy muy muy optimista. quijotesco. Hombre, lo que es cierto es que cuando el trabajo se va desarrollando, se van generando, se genera una demanda, ¿no? Y bueno, el ejemplo que pone de la tesis doctoral de Xavier Baliño pasó horas y horas negociando con aquellos señores hasta que aparecieron los partes de censura de la música, que estaban en otro lado, como tú dices, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso ya genera un poco la decir, pues mira, esto debería ser tan, bueno, vamos a ponerlo con lo otro, bueno, pues poco a poco, claro, se trata de alguna forma de construir masa crítica, ¿no? Entonces, es cierto que en España hay muchos campos del análisis cultural que se han desarrollado muy poco, ¿no? Entonces, la música popular es un ejemplo bastante paradigmático, ¿no? Entonces, bueno, según empieza a haber una demanda y un trabajo, pues empieza a hacerse un poco de eco, ¿no? Comentábamos en la reunión que tuvimos para preparar esto, cómo es curioso que por primera vez, que, por ejemplo, en el mundo académico, digamos, en el mundo musical, un poco el monopolio del discurso lo han tenido los periodistas musicales, ¿no? Que eran los que tenían acceso a los grupos, a las discográficas, mientras que tú decías, tú llamabas a cualquier discográfica diciendo, mira, es que soy investigador, mándame los discos, y se reían de ti, ¿no? Chaval, pero ¿qué es esto, no? Y no deja de ser curioso cómo este año salieron un par de libros que debieron de contar algo que no les gustó mucho a los periodistas musicales y de repente se empezó a ver bronca, ¿no? Y bueno, cuando hay bronca es porque hay algo, ¿no? Bueno, claro, si hasta este momento el campo estaba abandonado por la academia, pues no hay demanda posible, ¿no? Si lo empezamos a ocupar y empiezas a hacer cosas que de alguna forma, y el volumen también intenta hacer eso, mueven un poco el canon de lo establecido como verdad, pues por lo menos hemos conseguido el objetivo fundamental del trabajo académico, que es plantear preguntas donde había certezas, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo quiero preguntar sobre la importancia política de la movida en aquel tiempo, la importancia política a nivel municipal, ¿no? Si se dan cuenta de ello los políticos municipales, simplemente era una cosa que tenían para que la juventud estuviera entretenida y no se preocupara de nada más. Gracias. Bueno, no es tan sencillo hablar del asunto porque si entendemos por política lo que hacen los políticos, eso, bueno, sí, sería más sencillo, ¿eh? Si nos atenemos a ese concepto restringido y hasta cierto punto engañoso. ¿Cómo? Perdón. Bien, sí, efectivamente, a ver, hubo, y de esto hay pruebas más que constantes, no solo una rentabilización, bueno, sí, partidista. Yo le llamaría partidista porque exactamente político es eso, pero otras muchas cosas también son políticas y no se puede restringir lo político a la utilización partidista de fenómenos sociales, ¿no? Que es lo que hubo, de forma clara e inequívoca. Primero, además, hombre, aunque hubo fases, ha habido fases, o sea, de hecho, la primera utilización o rentabilización política de la movida fue por parte del Ayuntamiento Socialista, presidido en ese momento por Tierno Galván, como todo el mundo sabe, y siempre se cita el célebre episodio de colocarse al loro, ¿eh? Bueno, bien, pero en años subsiguientes la movida ha sido, bueno, en épocas más recientes, ha sido, digamos, categorizada o arqueologizada como un ítem castizo y, por lo tanto, rentabilizado también por los gobiernos de la derecha, tanto municipales como autonómicos. Bien, pero yo en mi contribución de lo que hablo es de un sentido, no voy a decir expandido, sino el sentido
podemos decir, original del término político. Político es todo aquello que afecta a la convivencia entre ciudadanos, es decir, entre seres libres e iguales. Bien, es decir, la política es la forma en la que pactan las condiciones de su convivencia. Bueno, pues efectivamente, durante esos años hubo unas transformaciones profundas en esos pactos, pero muy profundas, que afectaron, efectivamente, no solo a los comportamientos. Y lo que ha recogido el concepto, la categoría movida, han sido, digamos, epifenómenos. Es decir, fenómenos que han sido previamente mediatizados, que han sido fosilizados, vaya, por los medios, bueno, digeridos y fosilizados por los medios, claro está. Pero sí que hoy si se evaluara científicamente la conducta social y el sistema de valores de todo el conjunto social, hispánico, no solo madrileño, español en su conjunto, pero madrileño quizá a lo mejor de forma más clara, veríamos que la transformación fue muy profunda y fue una transformación política. Es decir, los ciudadanos llegaron a conclusiones y a status quo diferentes de los que había unos años antes, sencilla y llanamente. A eso me refiero. Y ahí sí que hay una transformación política profunda, que no toda ha permanecido, es decir, parte de ese terreno conquistado también se ha perdido. No lo olvidemos. Es que yo creo que también he sentido lo que se produce en los 80 y eso es como para mí lo que engancha la movida con las políticas de la transición es un cambio en lo que podríamos llamar condiciones de producción, ¿no? O sea, lo curioso de los 80 y el caldo de cultivo de la movida es que hay un modelo que se está desmoronando, un sistema de reglas que ya no funciona y un sistema de reglas nuevas que se está implementando y que aún no está consolidado, ¿no? Pues cosas tan banales como, bueno, vamos a hacer centros culturales. Muy bien, ¿estos quién los dirigen? A día de hoy no hay ningún problema. Tienes una fila de gente con un máster en gestión cultural estupenda, capaz de hacer eso. En aquel momento, ¿cómo se gestionaba un centro cultural? Pues no lo había. ¿Cómo se produce un concierto? Pues igual, pues ahora tienes un montón de gente que tiene experiencia, estudios, pues en aquel momento no. Entonces, ¿que el ayuntamiento cooptó el asunto? Pues sí, pero yo creo que eso lo puedes ver de dos maneras diferentes, ¿no? Puedes verlo como una especie de ocupación hostil o puedes verlo como una forma de participación democrática, en el sentido de decir, bueno, hay unas cosas que están pasando en la calle y los representantes de los ciudadanos se hacen eco de esto. Que el chavalerío está pidiendo rock and roll. Vale, pues rock and roll. Y en ese sentido creo que estoy totalmente de acuerdo con Juan Pablo en que muchas de las conquistas de ese momento políticas se han perdido. Y hay dos clarísimas, o yo pienso en dos clarísimas. Una es, pensemos cuál es el papel de la música en la cultura de Madrid de los 80 y cuál es el papel de la música en la cultura del Madrid de ahora. Donde yo trabajo mucho con las asociaciones de locales de música en directo de Madrid en estos últimos años. Intenta abrir un sitio que tenga música en directo, simplemente el Libertad 8 del que habla Juan Pablo en su artículo, ¿no? Es muy complicado. Por lo tanto, eso es político también. Es el tipo de ciudad que estamos construyendo, el tipo de ciudad en la que estamos viviendo, el tipo de ciudad en el que estamos criando a nuestros hijos. Yo lo veo también en la universidad. Cuando no es solo que el ayuntamiento promoviese conciertos y tal, la Universidad Complutense, sus colegios mayores acogían constantemente conciertos. Bueno, yo desafío a cualquiera a que me haga la lista de cuántos conciertos se celebraron el año pasado en los 20 y tantos colegios mayores de la Universidad Complutense. Si son 10, el San Juan Evangelista acaba de echar el cierre y era el templo de la música en la Universidad Complutense, ¿no?
funciona, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Abundando en lo que decía el compañero, no sé si en el libro hay algún capítulo que trate del papel que los medios de comunicación en general, tanto prensa como radio como televisión, tuvieron en ello y por ende la política. En aquellos años la televisión tenía programas tan señeros como el de Paloma Chamorro, La Edad de Oro, La bola de cristal de Lolo Rico, Mujeres. Ojo, no nos olvidemos de esto, eran las directoras de esos programas. Por solo citar dos ejemplos que todo el mundo aquí conoce muy bien, porque uno era dedicado a la música y otro, vamos, con una innovación también en la realización, que hubo unos realizadores muy innovadores, que no quiero dar nombres, pero que también fueron muy de punta en televisión española en ese sentido. En la radio, efectivamente, los servicios de documentación ha sido terrible la pelea. A los archivos siempre se ha mandado en todas las instituciones a aquella gente a la que se quería castigar. Pese a que la oposición para documentalistas era más dura que la de periodistas, por ejemplo, se pedían idiomas que en periodismo no se pedían oposición, solo por decir una cosa y que entronca con esta santa casa de lo que se llama la documentación y archivos, cuya carrera se hacía aquí. ¿Y qué valor tenía? Pues se reconocía muy poco, salvo para la docta institución. ¿Dónde quiero llegar? Efectivamente la política, ¿cómo no? Todo es política. Y ya desde Aristóteles no vamos a hacer su cita tan archiconocida. Pero ¿Tierno se aprovechó de la movida o fue un impulsor de la movida? Tierno lo que hizo fue recoger la voz de la calle con mucha astucia política y mucha nariz y decir, ¿queréis eso? Pues ahí lo tenéis. Y como ahí lo tenéis, esto va a más. Los directivos de televisión se pusieron las pilas. ¿Qué fue pasando después y cómo se ha ido eso a menos? El sello de Radiotelevisión Española, que tenía un sello de música, que recogía música de todo tipo, un buen día desapareció. Y vas allí y dices, no, es que ya no están aquí. ¿Y tú qué haces aquí en este despacho? No, es que como lo llevaba mi padre, aquí me han metido a mí aquí. Sí, pues un enchufadillo más, claro, tenía un sitio allí, un despacho. Pero ¿y dónde están los archivos? ¿Dónde está el fondo? ¿Dónde están los fondos musicales? Ah, no sé, nadie sabía nada. Luego me enteré haciendo pesquisas que en el Corte Inglés, o sea, lo había cogido una empresa privada que lo revendía, o en cualquier contenedor puedes encontrártelos, efectivamente. Y no digamos películas. Yo, por ejemplo, la mudanza de Buster Keaton la encontré un día para ilustrar en la clave un tema y estaba en el sótano, pues llena de agua, que para rescatarla la moviola hubo que echar los restos, vamos. Y esto es lo que hay. La pasión por la cultura no es la pasión española. Y los que se apasionan por ella son generalmente bastante mal vistos, poco valorados, salvo por gente que está en ello y que le tiene que poner un empeño doble o triple porque se valora lo que vale, lo que cuesta y lo que se paga bien. Y como no es el caso, pues mucha gente pues hasta hace desprecio de la gente que le gusta el saber por saber y el ir a sitios como, pues por oír una conferencia de personas que en Estados Unidos, o sea, desde allí se preocupan de hacer un libro. Yo viví en París y los hispanistas, yo cuando les veía decía, pero si sois más apasionados que los españoles, qué envidia, ¿no? Y quizás fueron ellos los que me hicieron amar la Gran Vía, por ejemplo. O sea, que el folclore rancio y casposo español, pues era como aquellos locales tan... Y bueno, pues os doy las gracias. Creo que el libro tiene muchísimas facetas. No sé si recoge esto que digo de la importancia que tuvieron los medios de comunicación en este movimiento, o el llamado movida. Y por lo demás, pues creo que efectivamente es un buen inicio para seguir en ello, porque creo que hay mucho campo. Gracias. Pues gracias a usted. No puedo más que suscribir y darle ánimos. Bueno, estamos en el corazón de la conservación de la cultura. Por lo menos hay una institución que
sí que la acoge, que la conserva. Vamos a empezar a trabajar por aquí. O sea que, bueno, ¿alguna otra intervención? Quería preguntar, tú has hablado de esto, de la censura de las carpetas de los discos, pero la censura de las letras, porque a mí aquellas letras me siguen dejando alucinada, que aquellas letras sonaran en radios, en televisión. Bueno, pero en la época de la movida ya el aparato de censura se había abolido, ¿no? Pero es curioso, cuando a partir de la tesis de Xavier Bariño montamos una exposición que se abrió en el Centro Galego de Arte Contemporáneo, dedicamos una sesión a las otras censuras, ¿no? A todo aquello que no pasaba por un aparato de censura previa, sino por lo que tiene que ver con las presiones discográficas, digamos, los grupos de presión, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es muy fascinante de ver de los 80, ¿no? O sea, uno ve algunas grabaciones de la Edad de Oro y le llama la atención lo chapucero que era todo, ¿no? Todo sonaba horrible, los grupos no sabían tocar, de repente había una guerra de migas de pan, pero se decían unas animaladas y es como, dices, bueno, ahora enseguida tendrías un montón de problemas de esto no es políticamente correcto, esto no se puede decir porque es el horario infantil, esto no sé qué, digamos, bueno, no sé, digamos que creo que tiene que ver con eso que decía un poco antes, de que es un momento como como una especie de falla tectónica, ¿no? En el que no funciona ni lo antiguo ni lo nuevo, todo está ahí a medio cocinar, ¿no? Otro ejemplo fundamental, ¿por qué Radio 3 termina funcionando y la FM triunfa en España? Tiene que ver con que se obliga a todas las emisoras a tener un programa en FM con las mismas horas que la onda media. Nadie se creía, y esto tiene que ver también con nuestros gestores culturales, que la FM fuese a valer para algo. Pensaban que era un capricho del gobierno que funcionase la FM. ¿Cómo se rellenaron esas horas? A base de música. Era, a ver, chavales, vosotros os traéis vuestros discos y los ponéis. Prueba a hacerlo ahora, cuando hay un sistema de control de derechos de autor, etcétera, etcétera. En aquel momento, aquí, de alguna forma, culturalmente tengo la sensación, insistiendo en que yo no estaba allí, que aquello era el salvaje oeste, ¿no? Donde uno tenía un poco de barra libre para inventar, para probar y tal. Había cosas que funcionaban, cosas que no. Pero bueno, luego el salvaje oeste también construyó sus ciudades y pavimentó los caminos polvorientos, ¿no? Sí, quería volver un momento al comentario de antes, de la cuestión de los medios de comunicación. Porque en el libro pues no hay un capítulo que hable específicamente de eso, pero hay varios capítulos que llegan a eso por varios caminos distintos, ¿no? Pero yo creo que recalca lo que yo comentaba antes de que las humanidades es el discurso académico que es lo más apropiado para dirigirse a estas preguntas. Porque la cuestión de la producción cultural con relación al capitalismo y cómo algunos campos han ido desapareciendo y algunas vías de producción cultural van disolviéndose, pues los historiadores no se van a preocupar por la cuestión cultural, ni la ciencia política, pero los humanistas sí nos preocupamos por estas cuestiones de patrimonio cultural y producción cultural. Y hoy en día, específicamente, con generaciones jóvenes de académicos, miramos estas preguntas también desde una perspectiva neoliberal. ¿Qué pasa con la cultura dentro de un contexto capitalista? Que realmente, como tenemos que ser honestos, que como dicen Hart y Negri, pues no hay afuera. Estamos dentro de un sistema que no hay escape. Entonces, no se puede hablar de una producción cultural fuera de un sistema capitalista, ¿no? Entonces, cosas que pasan con la producción cultural hay que preguntar desde una perspectiva humanista, ¿no? Entonces, en nuestra isla profesional que habitamos,
se habla mucho de una crisis de las humanidades. Pues puede que haya una crisis, pero realmente estas preguntas son apropiadas para las humanidades. Entonces, si hay crisis, pues tenemos que sobrepasar esa crisis con este tipo de estudio, yo creo. Sí, voy a comentar algo. Me gustaría comentar algo relacionado también a su comentario, ¿no? Sobre la censura, que no tiene que ver con la música en sí, pero la fotografía. Y es que Félix Lorrio, una de las imágenes que comentamos, ¿no? Sobre los dos jóvenes que suben la estatua en la Plaza 2 de Mayo, desnudos, ¿no? Es una imagen que aparece en el libro, en el ensayo de Susan Larson, y lo comenta en detalle sobre las prácticas urbanas, ¿no? Sobre todo en Malasaña. Y Félix Lorrio, el autor de esa fotografía, cuenta la historia sobre cómo sacó la foto, creo que a finales del 78, si me acuerdo bien, o 79, ¿no? Y que guardó la foto durante mucho tiempo, unos años, hasta el 82, creo, hasta publicarse. Sin embargo, circuló una foto con los ojos vendadas, sin su permiso, y él cuenta la historia, por lo menos, de que esa foto quería guardarlo, que no quería que circulara, sobre todo porque las leyes tardofranquistas permitían la persecución de aquellos, de estos dos jóvenes, si se pudieran reconocer. Entonces él por fin, en el año 82, si tengo las fechas bien, publica la foto voluntariamente, ¿no? Es decir, a la hora de contar esta historia, cabe dentro de un marco de decir, pues también la transición política estaba en marcha y que todavía había el lastre, ¿no? de leyes tardofranquistas que no sabían, que quedaba como proyecto en el futuro por deshacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, es algo que quería comentarlo a través de la fotografía, porque es otro ejemplo más, ¿no? De esa autocensura también. Sí. Que aquellas, las Volpes, todas estas, más que las barbaridades, me sorprende cómo se cantaba alguna, como todos los negritos pasan hambre y frío. Hoy es impensable. Barbaridades sigue habiendo, pero algo así, tal, que luego era naif, y eso no lo hay. También hay una cosa que no se ha señalado, pero me parece que aparecen como un poco tangencialmente en varios de los capítulos del libro, y es que es una época tremendamente irónica en su discurso, ¿no? Donde tú podías estar diciendo una cosa queriendo decir otra, ¿no? Y la ironía de esta cosa maravillosa, y a mí me volvió loco cuando hice el análisis de letras en la tesis doctoral, porque es que está diciendo dos cosas a la vez y nunca sabes cuál es la buena, ¿no? Entonces, olvidar el papel de la ironía en esos años es un peligro, ¿no? Porque tomar las cosas demasiado literales te puede llevar a no entender nada, ¿no? Pero claro, el problema es cuánto tienes que separarte de la versión literal para conseguir entenderla correctamente, ¿no? Eso, para los que nos dedicamos a la interpretación de textos, es como el nudo gordiano del análisis, ¿no? Y sí, también creo que ese tipo de comparación, ¿no? O sea, mirar hacia un tiempo pasado no significa siempre compararlo con el presente, en el sentido de que estamos realizando como ecuaciones, ¿no? También tenemos que tener conciencia de que el tiempo ha cambiado, cuál es la mentalidad de ese momento, ¿no? Y obviamente esas líneas que mencionas, por ejemplo, que hoy serían impensables, ¿no? Pero también eso tiene una sensibilidad cultural, geográfica, ¿no? Que, por ejemplo, todavía se puede dar en España, pero en los Estados Unidos no, y siempre vamos progresando, ¿no? Y yo creo que esta idea de mirar hacia atrás
no siempre, o sea, tenemos que tener en cuenta de que para entender nos tenemos que quitar los anteojos del presente, ¿no? Y entonces contextualizar, entender. Y también una de las cosas que se ha dicho aquí, ¿no? También nosotros en este libro obviamente no podemos tratar de todo, pero a través de los diferentes trabajos se identifican estas líneas, ¿no? Que nos permiten ir de lo general a lo más específico, ¿no? Y siempre se puede ir hacia el detalle más mínimo, ¿no? Claro, el proceso de esa especificación también es de qué nos sirve, ¿no? Y creo que tampoco en este afán de archivo, por ejemplo, no tenemos que perder en cuenta la utilidad del archivo, ¿no? ¿Para qué la estamos haciendo? Si es una cuestión simplemente de colectar, de reunir, ¿no? O de qué nos sirve o para qué la estamos formando, ¿no? Y a lo mejor una idea de pensar sobre el archivo, sobre la movida, es porque allí quedan muchas preguntas, no solamente de responder, sino de formular, ¿no? Porque siempre se dice que eso fue y ya está, y sin embargo continúa, ¿no? Entonces el archivo como algo vivo, ¿no? Como algo de decir, no es simplemente digitalizarlo todo, sino para qué también, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿alguna intervención más? Sí. Prevista una edición en español. Bueno, hay deseada, pero prevista es quizá demasiado optimista, ¿no? Bueno, se harán las gestiones conducentes a ello, pero no podemos prometer nada. De momento no tenemos. Lo que a nosotros nos gustaría es no simplemente una traducción, porque el trabajo ya está hecho, ¿no? Sino ampliar y crear una versión española, ¿no? Nos gustaría que este trabajo fuera un momento de diálogo y poder incorporar más especialistas españoles, que obviamente, como se ha notado en esta conversación, los que trabajan aquí tienen otro tipo de experiencia, de acceso, de estar aquí, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros los hispanistas que estamos fuera no tenemos. Por lo tanto, crear otro trabajo a partir de este, ¿no? O sea, que no solamente repetir y decir nosotros hemos hecho este trabajo desde un espacio académico que se trabaja de una manera muy específica, que a lo mejor incluso traducido no se entendería muy bien y que sin embargo sí que podría convertirse en un momento para entrar en diálogo, ¿no? Entonces, para mí personalmente, y lo hemos hablado también con Bill, la versión ideal española sería abramos este libro y traigamos a más especialistas españoles, ¿no? Y ver un poco cómo se puede crear, ¿no? Porque ya esto está, ¿no? O sea, hay una edición digital, esto se puede reimprimir, quedan versiones de estos artículos en muchos repositorios de universidades americanas, o sea, este material ya está, es accesible, ¿no? Entonces, llevar un poco esto más allá en su versión española, pues para mí sería lo ideal. Y bueno, tenemos pensado que nos podríamos aproximar y hablar con ciertas editoriales, pero como todo el mundo sabe, si la sociedad está en crisis, el mundo editorial pues ya incluso lo está más, ¿no? Entonces también tendríamos que pensar en diferentes plataformas, pero yo creo que parte de esta conversación también es pensar un poco en esa parte, ¿no? De este proyecto. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues muchas gracias por su asistencia y por sus intervenciones, que han sido todas muy interesantes y enriquecedoras. Y bueno, en cualquier caso, pues como ha dicho Rosy, el contenido del libro está disponible, tanto en papel como en digital. En fin, pueden acceder a través de Amazon si se quiere en papel. Y directamente en su versión online. Muchas gracias.
Gracias.